Muy buenas noches a todos los hermanos, y en especial a la iglesia Betel de Tiquipaya y al público en general que nos ven detrás de las cámaras. En esta noche es una noche muy especial, porque presentamos la primicia de nuestros hermanos del ministerio Huilla, y en esta noche vamos a empezar con una oración. Amantísimo Padre, Dios Todopoderoso, en esta noche venimos delante de ti, agradecidos, Señor, por este ministerio, que está alabando tu nombre, Señor Jesús. Gracias, puedas tú bendecir, Señor, este ministerio. Gracias te damos en el bendito nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. En esta noche también no podría faltar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En esta noche voy a invitar al pastor Jaime Flores de la iglesia Betel Tiquipaya a que pueda pasar y nos pueda compartir también una porción de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Muy buenas noches, hermanos, hermanas, amada iglesia Betel. En el Salmos 33, 1 al 3 dice así la palabra de Dios. Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa. Cantadle con salterio y decacordio. Cantadle cántico nuevo, haciéndole bien, tañendo con júbilo. La palabra del Señor nos dice acerca de alabanza cuán importante es para Él. La primera cosa que dice, alégrense. Cuando cantamos a Jehová las alabanzas, debemos hacerlo con mucha alegría. La segunda parte habla la integridad. Es hermosa la alabanza en los íntegros de corazón. ¿Y qué es la palabra integridad? Una persona en la cual podemos confiar. Una persona que es responsable, una persona que es tan íntegro como dentro y fuera de la iglesia. Donde sea que lo ubiquemos, él siempre estará una persona confiable. La segunda parte dice, aclamad a Jehová con instrumentos. Y hoy tenemos diferentes tipos de instrumentos que podemos alabarle al Señor. La tercera cosa que habla es, cántenle un cántico nuevo. Tan importante es alabar al Señor con nuevas alabanzas. La alabanza nunca se terminará. El Señor siempre coloca en personas a través del Espíritu Santo que puedan componer nuevas alabanzas al Señor. Y cuán importante es que la congregación pueda cantar. En estos tiempos vemos que falta cánticos nuevos para nuestro Señor Jesucristo y espero que este ministerio pueda realizarlo. La última parte termina diciendo, hacedlo bien, la excelencia en la alabanza. Dios quiere toda la excelencia y hacerlo bien es un trabajo tan arduo que requiere tanta disciplina al poder realizarlo. Este ministerio Huilla que hoy se presenta ante ustedes puede hacerlo de esta manera. Hermanos, alégrense, háganle con integridad de cada participante. Usen sus instrumentos para alabanza y la gloria del Señor. Háganlo bien. Háganlo con excelencia, un nuevo cántico cada vez más. Gracias. Tenemos el grato honor de presentarles al ministerio Huilla desde la iglesia Betel Tiquipaya. Miskay kahting kalakay pachawangi
isang ko'y mata. Kacamunan kong Diyos Tatay, kuya, aleluya. Kacang Diyos Tatay, wakay siya kuha. Tukoy tiempo, wakay siya kuha. Yakay kay Tatay. Diyos ni Tatay, bikang hinan. Miskay kahting, alakay pacawang ki. Sa papuncay, makikipig. Kau sa kuni, pacini ki Diyos Tatay. Jaray kunin, jaray tukoy isang ko'y mata. Kacamunan kong Diyos Tatay, kuya, aleluya. Kacang Diyos Tatay, wakay siya kuha. Macin Tatay. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Aquí estamos, Ministerio Willay, presentando nuestra primicia. Hinata, Hinata, ñañita. Baik kita kowai, cakap Tatay.
Y les invitamos a que nos puedan visitar en las redes sociales como Ministerio Huillay, en el Facebook, YouTube y en varias plataformas más.